El Eterno le bendiga, pastor. Alábala al Rey que vive, pueblo del Señor. Todos inclinamos nuestros rostros. Vamos a ponernos de pie o arrodillémonos en reverencia al Señor. Padre Santo, hoy, Señor, tus hijos, una vez más, Señor, se acercan delante de ti, papá. Bendito Dios, por favor, Señor, háblanos, háblanos, Señor. Hoy, Señor, todo tu pueblo se conecta contigo, papá. Esperamos tu respuesta, bendito Rey. Enséñanos, dirígenos, capacítanos, guíanos, por favor. Hazlo solamente tú, bendito Espíritu Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Pueden tomar sus asientos, pueblo del Señor. Muchas veces el hombre tiene muchas maneras de conectarse con el Eterno. Una de ellas es la oración. Amén. En la oración el hombre clama al Señor esperando una respuesta. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están orando? La vida de un cristiano siempre tiene que estar en búsqueda constante. ¿Y cómo buscamos al Señor? En oración. Amén. Tenemos que orar en todo tiempo, estando en tu casa, estando en el trabajo, estando en el camino, estando en el carro. Solamente ora, hermano. De esa manera, tu vida es una vida de búsqueda al Señor. Entonces, el hombre habla al Señor por intermedio de la oración, esperando una respuesta. Ahora, el Señor, el Padre Yahweh, ¿cómo habla al hombre? ¿Cómo nos habla? El hombre habla al Señor, en la oración es eso. El hombre habla y el Eterno oye. Pero ahora queremos lo contrario, que el Eterno hable y nosotros oigamos. Amén. Entonces, ¿de cuántas maneras habla el Eterno? ¿Cómo habla el Eterno? ¿Con qué propósito el Eterno habla al hombre? Tú tienes un propósito definido al acercarte al Señor. Oras, clamas, necesitas de Él, Señor, necesito estar conectado contigo. Padre, intercedes por tus hermanos, cubres a tus hijos, cubres tu familia está rodeada poderosamente por la oración. Pero ahora, ¿cómo esperamos que el Señor nos hable? Entonces el Eterno habla al hombre a través de muchas maneras. Amén. ¿Cómo habla el Eterno al hombre? El Padre habla al hombre a través de sueños. Amén. Visiones, éxtasis. A veces escucha su voz audible. A veces nos está pasando cosas en la vida y nosotros no entendemos por qué nos pasan esas cosas. Entonces, si sabemos nosotros cómo comunicarnos con Él, también nosotros debemos saber entender cómo Dios habla con nosotros. ¿Cuántos de nosotros esperan escuchar su voz y ustedes van y están, no, seguro el Señor me va a decir esto? ¿Se puede esperar algo? O usted cuando llegas a tu casa cansada, cansado, esperando dormir, ¿tú sabes lo que te vas a soñar? ¿Cuántos saben qué se van a soñar? Bueno, hoy día voy a decidir soñarme algo.
No, no puedes, definitivamente no puedes, por más que quisieras. Y a veces hay sueños que uno busca de tanto pensar, entonces ya se llaman sueños de la carne, ¿no? De este propio cuerpo que se activan el razonamiento cognitivo y sensorial, y entonces el sueño produce a causa del estímulo que tiene el hombre de tanto pensar en algo. Amén. Entonces, a veces por eso sueñas cosas incoherentes. Pero cuando el Eterno te habla, tú sueñas, tú despiertas, algo me ha dicho a su nombre. Entonces, esas experiencias sufrimos nosotros cuando el Eterno nos habla. Pero nosotros tenemos que saber reconocer cómo nos habla el Eterno a su nombre. Alábala al Rey que vive. Y para ello, para empezar, nos vamos al libro de Job, capítulo 33, verso 4, con el tema Dios habla al hombre. Amén. Job 33, 4. 33, 14, perdón. Y vamos a leer la poderosa palabra del Eterno con la bendición del Padre Yahweh, de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Job 33, 14. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra y dice su palabra así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Pueden tomar sus asientos. Entonces, una de las formas como el Eterno habla al hombre es a través de los sueños. Amén. Cuando el cuerpo se adormece y cuando tú no tienes dominio de sí, entonces se presentan los sueños y el Eterno habla al hombre a través de los sueños. Y los sueños han sido tremendos en toda la palabra, desde que usted empiezas la palabra en Génesis hasta que terminas, todos son revelaciones del Eterno. La palabra en sí son revelaciones, es palabra de Dios. Moisés recibió la Torá, los 5 libros primeros, en el monte Sinaí a través de ángeles. Moisés vio visiones a través de cómo iban a hacer, construir el tabernáculo, cuáles y cómo iban a tener las medidas de los utensilios del tabernáculo. El Señor habla, amado hermano, a su nombre. Y entonces es algo hermoso cuando el hombre comienza a tener esas experiencias. Todos podemos orar, sí, pero son pocos aquellos que reciben esas cosas de parte del Eterno. Y entonces nosotros tenemos que entender por qué no estamos recibiendo esas cosas. ¿Por qué se nos está haciendo tapadas nuestros ojos o tapados nuestros oídos que no podemos ver y no podemos escuchar lo que el Eterno tiene para el hombre? A diferencia que los ídolos, amado hermano, dice la palabra en Salmo 115, que tienen ojos y no ven, manos tienen y no palpan, oídos tienen y no escuchan. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, que habla al hombre. Y cuando tú oras, amado hermano, oras con fe y con fervor, ten por seguro que el Señor te va a escuchar. A su nombre. Alábala al Rey. A ver si le subimos un poquito la ganancia, por favor. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión, entonces el Señor comienza a revelar esas cosas de pura gracia y misericordia. Pastor, ¿y solamente sueñan aquellos temerosos de Dios? No, el Eterno es misericordioso, es por eso que le hizo soñar ¿a quién? A Nabucodonosor, siendo un hombre impío.
o hubo sueños, ¿para quién? Para el faraón. Y entonces en los sueños hay sueños proféticos, donde el Señor revela qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Recuerdan el nacimiento de Jesús o de Yahshua? ¿Cómo el Eterno se muestra a través de José? ¿Tan solo le dice al oído o fue por sueños? Y en sueños el Señor le revela. En sueños el Señor le dice a través de su ángel, le dice, ¿sabes qué? Váyanse a Egipto. Y el Señor hablaba y le prevenía a José por intermedio de los sueños. A su nombre. Entonces nosotros tenemos que saber entender cuando el Señor nos está hablando. Muchos de nosotros llegamos al lecho, o sea, a nuestra cama, y ya vamos a dormir. Y sueñan así, y se echan a dormir sin orar. Procura tú orar antes de acostarte. ¿Para qué? Para que tú recibas sueños del Eterno, hermano. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Usted tiene que estar acostumbrado, amado hermano, a recibir esos sueños. Dice la palabra en los postreros días, Joel 2:2 en adelante, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Amén. Entonces es en estos tiempos donde el Eterno se comunica al hombre a través de muchas maneras, a través de visiones, a través de sueños. A su nombre. Alábala al Eterno. Uno de los motivos por qué el Señor habla al hombre a través de sueños es para advertirle del peligro, hermano. Si el Eterno te habla a ti a través de sueños, entonces tú tienes que ser obediente. Porque muchas veces el Señor te alarma y te dice, no vayas. A los magos que iban a regresar para su tierra, también sueñan y el ángel les dice, ¿sabes qué? No vayan por allá porque Herodes los va a matar si ustedes no dicen la verdad. Entonces váyanse por otro camino, y ellos se fueron por otro camino. Y entonces nosotros, en estos tiempos, hemos dejado de ver, amado hermano, las cosas maravillosas que el Eterno tiene para el hombre, porque estamos tan cansados, tan afanados en nuestras propias cosas. Y hemos dejado a un lado las cosas más importantes que el hombre puede tener, que son las cosas espirituales, lo que el Señor tiene para mostrarte. A su nombre, a su nombre, alábala al Rey. Es por eso que muchos escuchan y dicen, ¿Dios te ha hablado? Dicen, ¿y cómo te habla? Que yo no sé cómo habla. ¿Has soñado? Pero ¿cómo tú sueñas si yo no sueño nada? ¿Por qué, hermano? Es que estamos desconectados. El propósito del Eterno es enseñarnos sus planes y propósitos. A su nombre. Y para ello nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo sabe cuáles son los planes que el Eterno tiene para el hombre. Y muchas veces Él recibe esas revelaciones y te muestra. Así como le mostró a José. ¿Recuerdan a José? Uno de los hijos de Jacob.
que mientras él no pensaba, el Señor ya sabía que él iba a ser uno de los hombres más importantes en Egipto. Es por eso, ¿cómo le enseña cuáles son sus planes? Por intermedio de sueños. Y de pronto José sueña que el sol y la luna le hacían reverencia y las estrellas también, 11 estrellas. Y cuando el Eterno habla a través de sueños, cuando son de Dios y el Señor quiere mostrarte algo, son fáciles de entender. Es por eso que cuando José tiene el sueño y le cuenta a su padre y a su madre y a sus hermanos y dice, rapidito, ni bien le cuenta, le dice, ¿qué? O sea, tu papá, o sea, yo y tu mamá nos vamos a tenerte reverencia a ti. Y sus hermanos escucharon el sueño y entendieron rapidito, hermano. A su nombre. Alábala al rey, hermano. Son rápidos, cuando el Señor te habla, son rápidos, no hay mucho que descifrar. Pero cuando empiezan ya una cosa, otra cosa, por aquí, de pronto, los sueños del Eterno son rápidos. Si tú escudriñas la palabra y ves los sueños que tuvo, cómo fueron los sueños de las plagas, ¿recuerdan? 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las gordas comían, no, las flacas se comían a las gordas. Así, pum, pum, rápido. Cuando es de Dios. Pero ya cuando, no, de pronto estuve aquí, de pronto aquí. Y ahí entonces comenzamos a confundirnos y no entendemos. Y usted tiene que saber entender incluso lo que el Eterno te da a través de la palabra. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y es rápido cuando tú entiendes. El Señor te muestra algo, te dice tan claro, hermano. Y usted tiene que saber entender, y si el Eterno te está hablando a través de sueños y te repite a una, a otra y a otra vez, y muchas veces el hombre no hace caso. Aunque usted no lo crea, en estos tiempos, así como Jonás, el Señor le manda a Jonás a Nínive. Jonás, ¿a dónde se va? A Tarsis. Todo lo contrario, pero, y a veces nosotros no entendemos. En una ocasión, amado hermano, el Señor le mostraba a un hombre, le decía, ¿sabes qué? Y a veces muchos de nosotros pensamos que el Señor tan solo habla a través de los profetas. El Señor habla a través, por amor a ti, va a utilizar a los profetas primero, luego va a utilizar a las personas de tu entorno incluso. Y un joven estaba en pecado, hermano. Y de pronto habían sueños y un día le dice una hermana, hermana, usted tiene su hijo, ¿sí? Sí, yo le he visto a su hijo, que estaba pidiendo limosna, estaba cochino. El hijo escucha y dice, no pasa nada. De pronto, el hijo seguía trabajando y una de sus clientas inconversas le dice, ¿sabes qué, varón? Te he soñado. ¿Qué te he soñado? Te he soñado todo sucio, con tu barba. ¿Y sabes qué hacías? Pedías limosna. Por favor, decía. Y este joven dice, mundana, ¿qué me va a hacer? Y un día, otro sueño, amado hermano. Y otros sueños consistía en que venía y nuevamente su hermana le decía, por favor, ¿no tienes algo para comer? Y a veces nosotros nos confiamos de la realidad, del cómo nos encontramos en el momento, sin pensar lo que va a venir después, pero el Eterno sabe nuestro futuro. Pero muchas veces el Eterno advierte al hombre a través de sueños para nosotros cambiar el camino de donde estamos. Si nosotros estamos por un camino y de pronto hay un sueño, hermano, y te he soñado, entonces ¿tú qué tienes que hacer? Ay, Señor, ¿qué quieres decirme? A su nombre, alábala al Rey que vive. Y de pronto este varón, amado hermano, soñó, no soñó él, sino soñaron 3 personas para él.
Y él no hizo caso. Pasó 2 meses después y este joven, lo que estaba en la cúspide del éxito, terminó cayendo a la bancarrota. Terrible. ¿Por qué le pasó eso? Ya le habían advertido, te habían dicho, ya te han anticipado. Dios es tan bueno, hermano. A su nombre, alábala al Rey. Es por eso, si tú estás recibiendo revelación, si tu esposa está recibiendo revelación, hermano, si tú estás soñando incluso, si te levantas en las noches pensando, Señor, ¿qué me has tratado de decir? Búscale más al Eterno, entra en ayuno, entra en oración, búscalo al Eterno. Y de pronto el Espíritu Santo hará revelar lo que el Eterno tiene preparado para ti. A su nombre, alábala al Rey que vive. Entonces, los sueños, nosotros recibimos sueños. ¿Cuándo es un sueño? ¿Cuando estamos conscientes o cuando estamos inconscientes? Cuando nosotros estamos inconscientes recibimos sueños. ¿Amén? Ahora, hay otra manera de cómo el Eterno habla, a través de los éxtasis. Y para ello nos vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 9. Hechos, capítulo 10, verso 9. ¿Lo encontraron? Y dice la palabra: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Él no estaba jugando, él no estaba paseando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Cerca de la hora sexta, cerca de las 6 de la tarde. Y tuvo gran hambre. ¿Alguien tiene hambre a las 6 de la tarde después de haber almorzado? ¿Alguien tiene gran hambre después de haber almorzado tranquilamente? No. ¿O sí? Gran hambre, a menos que haya ayunado. Probablemente Pedro hubiera estado como en ayuno. Amén. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿cómo? ¿Qué le sobrevino? Un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió y se recogió en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba inconsciente. Pedro estaba orando. Él estaba consciente. Y cuando tú estás consciente, entonces se presentan las o los éxtasis. A su nombre. Alábala al Eterno. Los éxtasis entonces serán momentos exactos, momentos que nosotros nos desconectamos con el mundo natural y nos conectamos con el mundo espiritual, lo que el Eterno nos quiere dar. Pero eso se experimenta cuando nosotros estamos despiertos. Pastor,
Y si yo estoy jugando fútbol allí en la loza con mis amigos, tapando, metiendo un gol, ¿me puede presentar un éxtasis? ¿Sí o no? No. A su nombre. Alábala al Rey. Pastor, cuando yo estoy discutiendo con mi esposa sobre la comida que no me ha gustado hoy día, ¿puedo recibir éxtasis? No. Vas a recibir cualquier cosa, pero no vas a recibir éxtasis. O de repente vas a ver estrellas, ¿no? De repente por el sartén. Pero éxtasis no. Los éxtasis son momentos como el Eterno habla a personas en específico. Cuando esas personas están en un momento de comunión con el Eterno. Y eso llega cuando el Eterno quiere. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. No es como el hombre quiere, al igual que los sueños. Tú no te echas a dormir pensando, hoy día me voy a soñar una gran revelación. No, a menos que se lo pidas. Daniel no sabía el sueño de Nabucodonosor, entonces él se pone a orar y le dice, Señor, por favor, revélame el sueño que se lo diste a Nabucodonosor y él no se acuerda, por favor, revélamelo a mí. Y el Eterno es tan bueno que le muestra exactamente el sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahora estamos en los éxtasis. ¿Cómo estaba Pedro? Orando y con gran hambre. A las 6 de la tarde probablemente estuvo ayunando. Entonces, cuando tú estés ayunando, amado hermano, ora. Búscale al Señor de verdad. Búscale al Señor de verdad. Concéntrate en buscar al Eterno. Y de pronto, el día menos pensado, el Señor te dará un éxtasis. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Es por eso muchas veces el Señor muestra en los ayunos. ¿No han escuchado en los ayunos? Se levantan las hermanas, los hermanos, dice pastor o hermanos, he visto una revelación. Si están orando, probablemente sean éxtasis. Alábala al Rey. Hechos capítulo 16, 16. Perdón, 16, 6. Dice la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Entonces, mientras los sueños, muchos de repente en la iglesia aquí no se buscan los sueños, que usted esté durmiendo y esté pensando, pastor, usted ha dicho los sueños, qué mejor que aquí en la casa de oración recibir sueños y revelaciones. No, aquí no. En tu lecho, dice la palabra, a su nombre. A su nombre. Alábala al Eterno. Entonces, mientras los sueños es cuando nosotros estamos inconscientes, y los éxtasis cuando nosotros estamos conscientes, las visiones son momentos repentinos, cuando nosotros estamos conscientes, pero no perdemos la noción de la realidad. Es por eso ellos estaban caminando y de repente vieron la visión.
Y fue así de rápido, la voz llegó y le dijeron para allá no, para aquí sí, y de pronto cortó la visión y ellos dijeron no, seguimos, tenemos que predicar el evangelio. Amén. Entonces usted tiene que saber distinguir entre sueño, éxtasis y visiones. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Pero recuerden que acaban de leer algo muy hermoso en 1 Corintios 2:9. Dice la palabra, lo que ojo no vio y oído no oyó, es lo que el Eterno tiene preparados a los que le aman. ¿Cuántos le aman al Señor? Entonces prepárate también para escuchar cómo Dios te habla, hermano. Muchos han escuchado la voz de Dios. Y así como para ser apóstol de Jesucristo en los tiempos, los primeros apóstoles, dicen que ellos tenían que tener un requisito. ¿Cuál era? Para ser apóstol, así como los 12, ellos tenían que ser testigos oculares. O sea, que ellos tuvieron que ver ¿a quién? A Yahshua. ¿Amén? Todos vieron. Es por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy el último apóstol. Porque él vio a Yahshua, se lo presentó, él lo vio con sus ojos. Es por eso fue tan fuerte la luz que hasta quedó ciego. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Para ser profeta, si ustedes escudriñan toda la palabra, para ser profeta muchos se dejan guiar porque son profetas con este texto. Y vamos a leerlo en Números capítulo 12. Versículo 6. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Amén? ¿Sí? Y entonces usted dice, pastor, yo he soñado sueños. Yo también he tenido visiones. Soy profeta. Y entonces Nabucodonosor también. ¿Fue profeta Nabucodonosor? Tuvo sueños. Y sueños reveladores. Pero no, el faraón, profeta, no. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Así como los apóstoles tenían que ser testigos oculares, los profetas, muy aparte de ver visiones y soñar sueños, ¿qué tienen que? Oír la voz del Padre Yahweh. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Cómo así, pastor? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Escuchó la voz de Dios? Oyó la voz, clarito, hermano, como dice la hermana, clarito. Moisés, ¿escuchó la voz de Dios? Y no solo escuchó, cara a cara hablaré con Moisés. Samuel, ¿cómo fue? Samuel. Daniel. Y así todos los profetas, Jeremías. Desde el vientre de tu madre, no digas que eres demasiado pequeño, no eres demasiado joven. Ezequiel. Y así todos los profetas oyeron, hermano. A su nombre. Alábala al Rey.
Y Él nos conoce por nuestro nombre. Él te va a hablar a través de tu nombre. Así como lo llama Moisés, así como lo llama Samuel, diciéndole, Samuel, Samuel, ¿qué le dijo Moisés? Moisés, Moisés. Abraham, ya no te llamarás, sino te llamarás Abraham, clarito. ¿Cómo te llamas tú? Pedro, Juan, Dani. Y entonces el Señor te llamará por tu nombre, a su nombre. Alábale al Rey, hermano. Esos son los requisitos que aquel que es un profeta debe tener. Es por eso siempre examinemos a nosotros mismos. El Señor habla conmigo. ¿Me ha hablado por mi nombre? Habla conmigo. Y entonces las cosas cambian porque el Señor te da a ti revelaciones. Entonces el Señor te habla, no menosprecies lo que el Señor te da. Cuéntalo, dilo. Son lo que el Señor te da. ¿Qué hubiera pasado si Jonás, amado hermano, no le hubiera anunciado a Nínive que iba a ser destruido? Nínive no se hubiera arrepentido. Y siempre el Señor manda con un trabajo en específico para el hombre. A su nombre. Alábale al Rey que vive. No así a mi siervo Moisés, que es, vamos a volverlo a leer, Números 12:7. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, decía. No había hombre como Moisés, el más humilde. Entonces, si tú quieres hablar con el Eterno, puedes orar. Pero ahora lo más hermoso es que el Eterno hable contigo a través de cómo Él sabe hablar. Pero tienes que ser, ¿cómo tienes que ser? Fiel a su nombre. Alábale al Rey que vive. Es el tiempo de que tú comiences a serle fiel al Señor. Es el tiempo, amado hermano, de que tú te vuelvas al Señor de corazón. Que tu vida y tu relación con el Eterno sea una relación de fidelidad. ¿Cómo ser fiel, pastor? ¿Cuántos son casados? Los que son casados. Cuando estás al lado de tu esposa, tú eres amoroso, cuidador, protector, fiel. Y cuando no está tu esposa, ¿cómo eres? También. Amén. También. No eres adúltero. No estás mirando a otras personas. Esa es fidelidad. El mismo respeto que tú tienes a la mujer o al varón que tú le prometiste y diste tu voto de fidelidad, aún mayor tiene que ser el voto que tú tienes con tu Padre Celestial. A su nombre. Alábala al Rey. No solamente en la iglesia, no solamente en la casa de oración, digamos que somos fieles. Nuestra fidelidad se demuestra afuera. Nuestra fidelidad se demuestra cumpliendo su palabra. Nuestra fidelidad se demuestra buscando más su presencia. Cuando tú comiences a serle fiel al Señor, el Señor comenzará a revelarte los secretos ocultos, aquellos que tú no has de nadie. Es por eso le dijo Jeremías, Jeremías, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré. Amén. Cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces, ni siquiera te imaginas. Igual en 1 Corintios 2:9, cosas
que el hombre ni siquiera ha pensado ver, ni siquiera ha pensado oír, es lo que el Señor tiene preparado para ustedes. Pero tienes que ser fiel a su nombre. Alábala al Rey, póngase de pie, pueblo del Señor. Tenemos que serle fiel en donde te encuentres. En donde te encuentres. Tu fidelidad con el Eterno, tu compromiso con el Eterno. Cumple esos votos que tú le haces al Eterno. Cúmplelos. Amado hermano, Él no hace acepción de personas para mostrar, para enseñar. Él quiere hablarte, Él quiere mostrarte, Él quiere enseñarte. No hay escogidos diferentes para Él. Todos somos iguales. Nosotros nos diferenciamos al resto cuando lo somos fiel. En estos tiempos, el Señor está dispuesto a hablar a su pueblo. Él no viene por una iglesia cualquiera. Él viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia fiel, que a través de las pruebas y las adversidades, esa iglesia se mantenga fiel, despierta. A su nombre, alábala al Rey que vive. Hoy le decimos, Padre, hoy nos volvemos a ti, Señor. Si hasta estos momentos, bendito Dios, a muchos de ustedes, el Señor les ha dejado de hablar. ¿Cuántas veces les ha hablado? Dice el Señor. Pero han hecho caso omiso a los mandatos que el Eterno les ha dado. Amado hermano, si el Eterno te ha hablado, si el Eterno te ha mostrado, y tú no has cumplido con lo que el Señor te ha llamado que tú hagas, hoy es tu día de volverte al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Amado hermano, el Señor te escogió. Esa visión que el Señor te dio, ese sueño que el Señor te mostró a ti porque tenía un trabajo específico para ti. Pero muchas veces nosotros hemos reaccionado mal a los llamados que el Señor nos ha dado. Pero hoy le decimos, Señor, perdónanos. Padre, perdóname. Padre, perdóname si a través de los sueños, de las visiones que tú me has mostrado, Señor, yo no te he hecho caso, Padre. Hoy, bendito Dios, hoy me vuelvo a ti. Hoy, Señor, me deshago, Padre, de este viejo hombre, de esta vieja mujer que cargo. Padre Santo, hoy, Señor, me vuelvo a ti para serte fiel, Señor. Así como Moisés, Señor, era fiel a ti, Padre. Bendito Dios, yo también te quiero ser fiel, Señor. Padre mío, por favor, Señor, háblame, Padre, a través de sueños. Enséñame, Señor, qué camino debo tomar. Enséñame, por favor, qué es lo que no tengo que hacer para desagradarte, para dejar de contristarte, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, enséñame a vivir como tú quieres. Oh, Padre, ahora, Señor, me levanto como un siervo fiel, Señor. Algún día, Padre Santo, compareceré delante de ti, Señor, y tú me dirás, Padre, tú me llamarás a mí por mi nombre y me dirás, siervo fiel. Yo levantaré, Señor, mi cabeza y te abrazaré.
Ayúdame, Señor. Bendito Dios. Te doy las gracias, Padre, porque se levanta, Señor bendito, un pueblo fiel a ti, Señor, que a pesar de las pruebas, las dificultades, Padre, su fidelidad, Señor, permanecerá siempre a ti, bendito Dios. Ayúdalos, Señor. Dales fuerza, Padre. Dales fortaleza, Padre amado, para que ellos puedan resistir la tentación. Para que ellos, Señor, puedan, bendito Dios, ser hombres conforme a ti te agrada. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Alábala al Rey. A su nombre. Alábala al Rey. No te canses de alabarle.